Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación 43, hoy día 16 de febrero del año 2023. Quiero saludar a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en España, País Vasco, Noruega, Francia, por supuesto. Dar la bienvenida a todas aquellas personas que están mirando por primera vez esta meditación. Sean muy bienvenidos. El tema de hoy nos habla de los deberes de los hijos, de obedecer a los padres. Y la palabra la encontramos en 1 Samuel, en capítulo 9, de los versículos del 3 al 5. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Primeramente, les doy las muchas gracias a mi Señor por concederme la vida, la salud y la gran oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de esta meditación, que, como siempre lo digo, espero que sea de gran utilidad y provecho para quienes la estén viendo. Aquí vemos una hermosa relación de un hijo hacia un padre, de obediencia, y de eso vamos a hablar hoy. Dios siempre se ha preocupado de estas relaciones entre padre e hijo y le ha establecido deberes. A los padres les ha dicho, por ejemplo, no provoquéis a higuera a vuestros hijos, y a los hijos también le dice obedecer a vuestros padres. ¿Por qué? Porque para Dios siempre ha sido prioritario y ha sido de gran importancia establecer estos deberes en los hijos, tanto así que los ha incluido en los 10 mandamientos. El quinto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. También le pone una condición futura a aquellos hijos, que es para que tus días se alarguen. O sea, si haces esto, tus días serán alargados. Qué interesante es darnos cuenta que para Dios es importante. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12. Sin embargo, el apóstol Pablo también hace referencia a eso en Efesios, en el capítulo 6, de los versículos del 1 al 3. Se los voy a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien, es decir, una condición para los hijos, para que les vaya bien, sean obedientes con los padres. Pero primero tenemos que hacer lo siguiente: ver cuáles son los deberes más importantes para estos padres. Y podríamos decir, puedo mencionar algunos, hay muchos, pero los más importantes, a mi juicio, son el ser proveedor, ser cuidador, ser educador y sobre todo amar a los hijos. Alguien dirá, pero ¿por qué estos deberes primero? Te estamos hablando del deber de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque es esencial que estas cosas se puedan dar de la mejor manera posible para que esos hijos puedan recibir esto y ellos vayan aprendiendo y de esta manera puedan ahora ser obedientes tal como deben serlo. Y los deberes de los hijos, a medida que ellos van creciendo, puedan ir identificando entonces estos deberes, este lugar que ocupa en su hogar, en su casa. Por ejemplo, que no son los señores de la casa, ni la señora, ni tampoco son dueños ni amos, ni mucho menos que son dioses a los cuales haya que idolatrar. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre y la madre cometen el error de hacer que sus hijos no hagan absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Que los hijos aprenden a no hacer nada y cuando se les pide, ellos simplemente reclaman y simplemente no lo hacen porque fueron acostumbrados de esa manera. Por lo tanto, recordemos como hijos de Dios que Dios nos observa, nos vigila, nos va viendo si nosotros cumplimos aquellas cosas que Él nos ha encargado que nosotros debemos cumplir. Recordando este pasaje que vimos a este Saúl obediente, que él podría haber hecho otra cosa, sin embargo fue inmediatamente obediente al padre y fue en búsqueda de esas asnas. Fue a buscarlas. Muchos tenían distintos lugares. Por ejemplo, él sabía muy bien cuál era su sitio, cuál era su lugar, era colaborar. Algunos cuidaban tierra, pero su sitio era ayudarle a su padre en cuidar estos animalitos. Y se fue al primer pueblo, segundo pueblo. No se devolvió inmediatamente, sino que siguió buscando. Tanto así que los versículos posteriores menciona que él busca ahora un vidente, en este caso vidente es profeta, y busca
que en este caso era Samuel, para que le pueda revelar dónde están esas asnas. Y lo hace porque él quiere hacer lo mejor posible para poder agradar a su padre, obedecerle lo que él le había encomendado. Es decir, los hijos deben estar conscientes que deben realmente buscar la mejor manera de ayudar a quienes, a sus padres, pero siempre de la mano del Señor para poder realmente hacerlo de manera adecuada. Vemos la palabra del Señor, que hay personajes de la Biblia que fueron buenos hijos, que mostraron buenos ejemplos como Abel, como Timoteo, como David. También ejemplos negativos, como por ejemplo Caín, como los hermanos de José y como por ejemplo, como Jacob, que fue incluso capaz de engañar al mismo padre. No le importó que era un anciano, sino que simplemente lo engañó. Qué importante tenemos que entender que la obediencia también es un elemento, podríamos decirlo, prioritario o primario. Es el tronco del árbol, el tronco. Por lo tanto, si el tronco es bueno, las ramas, las raíces van a ser buenas, por supuesto. Y va a suceder lo que dice también en Job, en el capítulo 29, que dice el versículo 19, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Todo esto lo vamos a relacionar con Dios, porque va a ser grato y agradable una persona obediente. Pero también puede existir el caso contrario, donde existe la desobediencia, donde aquel tronco de desobediencia, esas ramas van a ser negativas. Por lo tanto, todo lo que provenga de la desobediencia va a ser negativo. Recordemos que la desobediencia es el pecado original y es un pecado muy negativo porque incide y afecta a todas las demás cosas. Mirando nosotros ahora esto y viéndolo a nuestra vida espiritual, vamos a decir que nosotros tenemos una relación de hijos a nuestro Padre Celestial y debe existir un eje. Y ese eje, ese tronco que decíamos recién, debe ser la obediencia ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para poder ahora agradarle. Si no tenemos esa obediencia en ese eje central que nos dirija a nosotros en nuestra vida, va a ser difícil que nosotros podamos agradar a Dios. Y si no existe esto y existe todo lo contrario, que es la desobediencia, es decir, un tronco torcido, podríamos decirlo de esa forma, va a pasar que esa persona no se va a sentir con la misma tranquilidad o podríamos decir confianza de llegar y pedirle a Dios. Va a ser más difícil. Se va a acercar a Dios, pero le va a costar más. Va a sentir a lo mejor vergüenza de acercarse a Dios porque sabe que no está bien delante de los ojos de Dios y le va a ser más difícil a lo mejor acercarse al Señor. Por lo tanto, también es importante entender que si cumplimos de esta manera adecuada esto de realmente obedecer a Dios, vamos a agradarle realmente en todos los otros aspectos. Por ejemplo, si somos obedientes no vamos a robar, no vamos a hacerle daño al prójimo, vamos a agradar a Dios en todas aquellas cosas que debemos agradar, porque este debe ser nuestro eje principal. Y también cuando se quiebra la relación entre Dios y nosotros, es porque realmente estamos ahora en una situación de desobediencia. Recordemos el caso de Adán. Adán fue imposible que él pudiera restaurar la relación que él tenía con Dios, porque tenía una relación de cercanía, pero cuando eso se quebró fue muy difícil y él no pudo ya restaurarlo o repararlo. Ahora, mirando en el caso de Padre Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él se preocupa de nosotros como hijos y trata de instruirnos. Trata ahora de también de reprendernos cuando es necesario. Y esto tenemos que entender lo que es parte de la instrucción que nos enseña como Padre hacia nosotros. Y voy a verlo en Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos del 6 al 8, dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, debemos entender que es importante considerar que debemos entonces tener una buena relación con Dios para que ese eje siempre nos dirija y siempre pueda ser parte de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro eje central? ¿Será la obediencia? Ojalá sea la obediencia, porque esto sería muy útil
para todas aquellas cosas que Dios nos pide que nosotros podamos hacer. Y ojalá estas palabras no sean solamente oídas, sino que también puedan ser practicadas. Este es el mensaje, espero sea de utilidad y les espero la próxima semana con la ayuda del Señor.